Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario del ciclo A, recorriendo estos domingos el Evangelio según San Mateo. Y estamos ya a 9 de agosto. Yo quisiera decirles, también tengo otros videos que tienen que ver con acompañamiento al duelo. Ya he subido 5 de esos videos y vienen más adelante más. Voy a subir algunos textos del Evangelio, lectura del Evangelio y comentando que pueden ayudar también a la experiencia de dolor, de duelo, de pérdida. También el duelo que significa para muchos y muchas esta pandemia, ¿no? Hay como una especie de duelo también en esa soledad, duelo frente a los abrazos, duelo frente al cariño, tantos duelos que tenemos en nuestro corazón. Otros duelos, pérdida del trabajo. Es una cosa. Y lo otro, antes de leer el Evangelio, el día de ayer murió don Pedro Casaldáliga, un obispo español que estaba en Brasil, en un lugar muy, muy pobre. Ya tenía 92 años, hace 30 años con Parkinson. Fue un pastor fuera de serie, con un compromiso hacia los más pobres impresionante, una inserción, eh, es, es hecho vital, vida, esto de la iglesia en salida. Un hombre fantástico, realmente un pastor con olor a oveja. Ha partido a la casa del Padre el día de ayer, don Pedro Casaldáliga. Y hay una frase de él que yo voy a usar en la reflexión que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy día. El Evangelio está tomado de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera que nos detuviéramos al mirar este Evangelio, primero en la persona de Jesús. Jesús, que ha estado orando, al parecer, un largo rato, va hacia ellos. Qué bonito cómo Jesús va hacia ellos. Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús nos busca ese contacto con nosotros, busca ese contacto de amistad. Muy bonito en el Evangelio de San Juan, él dice: ya no los llamo siervos, y dice: ahora los llamo amigos. Este Jesús, este Señor nuestro, que
comparte lo de su interior, comparte lo que pasa por dentro de su corazón, que nos comparte para que entendamos de la mejor manera posible el reino con parábolas. Jesús que se preocupa de nuestras necesidades, ¿cierto? La semana pasada estaba el texto de la multiplicación de los panes, con todo lo que significa de preocupación por la necesidad del hambre, por la necesidad de que la gente tenga que comer, cómo se preocupa, tiene un lugar especialísimo esa preocupación por la totalidad de nosotros. Eh, y eso es muy hermoso. Algunos dicen, no, la iglesia es solo para lo espiritual, ¿no? Jesús se preocupa de todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es muy importante. Y qué hermoso saber que Él sale a nuestro encuentro. De la fe sabemos que está siempre con nosotros. Y, y debe haber querido, ¿cierto? Tal vez lo más profundo, estar siempre con nosotros cuando se hizo hombre, ¿no? Eh, y resulta que tenía, al hacerse hombre, renunció, ¿cierto? A eso de estar presente totalmente en nuestra vida, en todo, y sin embargo tiene este gesto de acercarse, de ir hacia nosotros, de hacerse cercano. Se ha hecho tremendamente cercano al hacerse hombre y toda su vida vemos en esta tierra, vemos cómo busca la cercanía con nosotros. Ahora está siempre con nosotros y nos sigue buscando porque de repente nosotros como que nos arrancamos. Él está siempre con nosotros, no nos podemos arrancar de él, pero como que hacemos que nos arrancamos o podemos hacer que nos arrancamos. Lo importante es que él le gusta el encuentro con nosotros y ese encuentro con él nos hace mucho bien a nosotros. Podríamos decir que si nosotros no nos encontramos con él, él no es menos Dios por eso. No deja de ser el Señor, pero nosotros como que perdemos algo de humanidad. Perdemos algo de como que nos va a medida que en nuestra vida nos alejamos del Señor, en la medida de nuestros pecados, nosotros nos vamos haciendo daño también a nosotros mismos. En el fondo, eh, como dice San Agustín, ¿cierto? Nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. Y llega a esta conclusión San Agustín porque va teniendo cada vez más claro en su corazón que el sentido de la vida es que somos del Señor, hemos sido hechos por Él, somos de Él, y por lo tanto también la meta de nuestra vida es estar para siempre con Él, gozando de Él. ¿Mm? Eso frente a este Jesús, que este Señor nuestro, que es el Señor, que se hace cercano a nosotros. Una primera cosa. Por lo tanto, qué bonito que se acerca. Eh, a veces nosotros como que ponemos a Dios muy lejano y Dios se ha hecho muy cercano. Entonces, interesante eso. Evidente, su grandeza es inimaginable para nosotros. Eh, no tenemos palabras para... No hay comparación, podríamos decir, entre Dios y nosotros en el sentido de no nos podemos poner a la altura de Él. Somos muy pequeños al lado de Él. Sin embargo, en la lógica de Él es tremendamente cercano a nosotros. Se acerca a nosotros, comparte con nosotros. Es un amigo, se hace amigo de nosotros. Acojámoslo. No perdamos el tiempo, no. Y me llama mucho la atención que cuando Jesús se va acercando a los discípulos, ¿cierto? Se asustan, pues piensan que es un fantasma. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado algo parecido, ¿no? Y están en una tormenta, entonces deben haber visto más o menos nomás. Sin embargo, en medio de esa tormenta puede representar también las tormentas de nuestra vida, las dificultades de nuestra vida, esta misma pandemia que estamos viviendo. Puede tener mucho de tormentoso, para unos más, para otros menos, para otros tal vez, otras nada. ¿Ah? Imagino que una guaguita no se da ni cuenta que estamos en pandemia. ¿Ah? Pero a medida que vamos tomando conciencia de todo lo que ha pasado, la cantidad de muertes que han habido, claro, puede haber una sensación de tormenta en nuestro corazón. Y hay tantas tormentas, yo me imagino ahora lo que está viviendo la gente en Beirut.
qué tremendo. Esa explosión que mató un montón de gente, que destruyó no sé cuántas casas. Uno dice, tremendo, son tormentas. Y en medio de las tormentas, y en medio de nuestros sustos, nuestros espantos, Jesús nos dice, tranquilícense. Otro fantástico. Yo confío en Él. Entonces yo creo que hay que tranquilizarse. ¿Mm? Creer en Él significa también confiar en Él. ¿Cierto? ¿Y por qué tenemos que tranquilizarnos? Porque Él dice, soy yo. Y ese yo, en la escritura está con mayúscula. Porque es el yo soy. De yo soy. Que se traduce Yahvé. Cuando Dios manda a Moisés, y Moisés le pide, ¿quién me manda? Dime tu nombre. Dios no le da su nombre, porque había como una connotación, al saber tu nombre, puedo como de alguna manera tener alguna autoridad, ¿ah?, frente a ti. Nadie tiene autoridad frente a Dios. Entonces Dios no da a conocer a su nombre. Entonces le dice, diles que yo soy, es quien te envía. ¿Mm? Yo soy es el que te manda. Cuando Jesús dice soy yo, soy Dios. Y por lo tanto, tranquilos, porque están con Dios. Y junto con tranquilizar dice, no teman, no tengan miedo. Pienso en la figura de un niño en brazos de su madre, en brazos de su padre. No tiene miedo, porque confía que sus padres lo van a cuidar. Confía que sus padres no le van a hacer daño. Por eso va tranquilo en los brazos de ellos. Bueno, de esa manera Jesús nos pide también que no tengamos miedo, que pongamos nuestra confianza en Él y no andemos con miedo. Yo les hablaba al inicio de Pedro Casaldáriga y él fue muchas veces amenazado de muerte. Muchas veces lo intentaron matar y no les resultó. Él estaba convencido que iba a ser mártir por el lugar donde estaba. No fue mártir. Y, y no les resultaba, muchas veces, ¿no? Y cuando le preguntaban si, porque lo veían defendiendo a los pobres, defendiendo a los indígenas, le preguntaban si tenía miedo. Y él decía, no tengo miedo, tengo fe. Eso es confianza en Dios. Vamos confiando en Él en la medida que buscamos ser amigos y amigas de Él y conocerlo. Eso nos ha dado a conocer en su palabra de una manera maravillosa. Conocerlo, y en la medida que más lo vamos conociendo, más vamos confiando en Él. Porque más nos damos cuenta que es digno absolutamente de nuestra confianza. Sabemos que Él siempre es fiel. Siempre es fiel. Y en los momentos de dificultad, Él sabrá darnos la fuerza, darnos la tranquilidad, la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades. Confiar en Él. Él siempre está con nosotros. Por lo tanto, podemos decir que cada vez que empieza a aparecer el temor, la angustia en el corazón, Él nos dice esto mismo: tranquilícense, no teman, soy yo. ¿Mm? Pero en Pedro vemos lo que muchas veces nos pasa. A veces las tormentas de la vida nos hacen decaer en la fe, nos hacen como hundirnos en el agua, ¿eh? Hundirnos en la tormenta, hundirnos en la dificultad, porque empezamos a dudar. Y Él se nos invita a no dudar, a tener fe. Confía en mí, yo estoy contigo. Señor, pero esto está súper difícil, no sé si lo voy a poder aguantar. Conmigo puedes aguantarlo. Uno puede decir, bueno, pero esta enfermedad esta persona no la aguantó, no la superó, se murió, pero estaba con el Señor. Y hay mucha gente que la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la muerte, la van viviendo en compañía de Jesús, y eso les da una fortaleza, una paz, incluso muchas veces hasta con alegría parten al encuentro del Padre.
parten al encuentro del Señor con una sonrisa, ¿eh? Diciendo, wow, me voy al encuentro cara a cara con Dios. Hay mucha gente que nos enseña cómo morir y nos enseña cómo morir por su infinita y hermosa confianza que tienen en el Señor. Pidámosle al Señor en este día, en este domingo, que nos regale mucha confianza en Él, que nos ayude a no andar con miedo, que no quiere decir no ser prudente. Hay que ser prudente, hay que ser cuidadoso, tenemos que cuidarnos y cuidar, pero no andemos con miedo, no andemos como dándole vuelta a lo que me puede pasar, no, con tranquilidad, con confianza, con fe, porque el Señor está siempre con nosotros. Que tengan un muy buen domingo, una muy buena semana y que Dios les bendiga mucho.